Ok, bueno. Avanzando con el trabajo práctico número 7, que sería el primer trabajo práctico de base de datos, ayer, o en la clase anterior, empezamos a trabajar con las dos primeras tablas, categoría y habitación. ¿Ok? Hay veces en las que por allí yo quiero hacer alguna prueba y puedo hacerla tranquilamente para entender sobre todo cómo se relacionan los datos en una tabla utilizando una hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar con estas dos tablas nada más qué sucede en la base de datos cuando ustedes tienen restricciones de integridad referencial, tienen restricciones de dominio, tienen restricciones de clave primaria, ¿ok? Entonces, los voy a molestar para lo siguiente, que me vayan dictando, yo estoy acá en Excel, ¿sí? Acá amplío, en la otra pantalla, y vamos a emular que tenemos acá la tabla categoría, ¿sí? Con los campos. Y de categoría, can personas, o algo por el estilo, can camas, cantidad de camas, tipo cama, tipo habitación, Tipo habitación era, profe, no tipo cama. No, Las está dos, bien. las dos. Están las dos, están sí, las dos. están las dos, precio Precio. y activo, ¿sí? Entonces, para nosotros, esta es la tabla categoría. Esta tabla categoría, fíjense que no tiene campos que sean claves foráneas, ¿sí? Solamente hay una clave primaria, que es este ID de categoría, ¿ok? Ahora, cuando ustedes agreguen una categoría, ¿sí? Cuando ustedes agregan una categoría, ¿qué sentencia es la que usan para agregar? A ver, ¿estuvieron leyendo eso? Si yo quiero agregar una categoría, ¿qué sentencia uso? No se peleen. Null, insert, Insert. Insert. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis de insert? ¿Cómo se usa? Insert, ¿qué más? ¿Qué otras cláusulas In- uso en insert? into, La tabla. Into primero, y después viene el nombre de la tabla, ¿sí? Después, ¿qué va? Y los atributos. Los atributos. Bien, exactamente. Si yo, a ver, si yo no pongo nada, si yo no pongo nada acá, ¿sí? Significa que voy a insertar datos en todos los campos, ¿ok? Y en el orden en el que los tengo en la tabla, ¿sí? Ahora, si yo no voy a insertar datos en todos los campos, lo correcto es decirle acá en qué campos voy a meter datos, ¿no? O sea que entre paréntesis pongo en qué campos, en qué columnas, en qué atributos voy a meter datos, ¿no? Campo 1, campo 2, campo N, ¿sí? Luego, ¿qué sentencia, qué cláusula viene? el value. Valor. Valor. Value, perfecto, y vimos que entre paréntesis el dato para cada campo. Dato para el campo 1, coma, dato para el campo 2, coma, dato para el campo N. ¿Ok? Y puedo, si quiero, ingresar otra fila más, que lo demostramos ayer. Dato para el campo 1, coma, no, fue con otra comisión. Dato para la columna 2, dato para la columna N. Ah, pero quiero ingresar otra categoría más. Bueno, coma, y acá. Dato 1, dato 2, dato N. Es decir, que en este caso, con un solo insert, en este ejemplo, yo estoy tratando de agregar a una tabla, tres filas, ¿no? Tres tuplas. Tres filas, tres tuplas. Este primer paréntesis es una fila, coma, este segundo paréntesis es otra fila, ¿sí? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Bueno, entonces, si yo quisiera agregar datos a la tabla categoría, ¿cómo sería entonces? Insert, into, ¿cómo se llama la tabla? Categoría. Categoría. No hace falta que lo pongan entre esos acentos al revés. No hace falta que usen estos apóstrofos. Directamente pueden poner el nombre de la tabla. Categoría, espacio, ¿sí? Los campos. ¿A qué campos le van a poner datos ustedes? O mejor dicho, ¿a qué campo no le van a meter un dato? Y de categoría.
hay de categoría. Entonces les voy a decir, te voy a meter un dato en el campo cantidad, persona, tiene que ser el nombre que pongo acá, se tiene que corresponder con el nombre de la columna en la tabla, obviamente, ¿no? Bien. Cantidad de personas, camas, coma, tipo cama, coma, tipo habitación, coma, precio, coma, activo. Bien. ¿Qué sigo ahora? El values. El values. Puedo escribir abajo, ¿eh? Cuando escriben la sentencia pueden separarla en dos partes. Values, ¿sí? Y acá viene la primera fila. Vamos a ingresar 3 categorías al mismo tiempo, ¿les parece? Sí, Acá. Entonces, la primera categoría espera cantidad de personas. Bueno, vamos a suponer que una habitación para 2 personas, ¿sí? Que tenga 2 camas, camas simples, ponele, no sé cómo, a ver, camas de una plaza, no sé cómo se pone cuando son camas simples. Bueno, camas simples, ponele. Ese tipo de habitación, con 2 camas para 2 personas, con camas tipo simple, se llama habitación simple. Estas son string. Entonces lo puedo poner o entre comillas dobles o entre comillas simples. Entonces, la cama es simple, la habitación es simple, ¿tá? Y el precio por noche de esa habitación, así en bruto, son 7.500 pesos, ¿sí? Y está activa la habitación. La categoría es 1, o true, como ustedes quieran. Perfecto. Bueno, quiero agregar otra categoría. Entonces, cierro el paréntesis de la primera fila, coma, y abro y cierro paréntesis, y acaba la tupla, la segunda fila. Entonces puedo decir que una habitación, ¿sí? Ay, qué zapato. Bueno, ese es el riesgo. Entonces, una habitación para con 2 personas, con 2 camas, camas tipo simple, camas simples, el tipo de habitación, esta es doble, es una habitación doble. Así sería lo correcto. El precio es de 7.500 y está activa, ¿no? Entonces, si yo ahí quiero agregar otra categoría más, coma, con un solo insert, después de values voy poniendo paréntesis, una fila, coma, paréntesis, los datos de la otra fila. Entonces puedo decir ahora que una habitación para una persona con una cama, cama simple, ese tipo de habitación se llama simple, el precio es de 7.500 también y está activa. Ahí está. Y bueno, pero quiero agregar una categoría más en el mismo paso, aprovecho todo. Bueno, entonces, una habitación, ponele, para 4 personas, con 4 camas, estoy inventando, ¿no? Camas tipo simples, es una habitación cuádruple, ¿sí? Tipo de habitación, cuádruple. Precio, 9.500. Está activo. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros, claro, si nosotros ejecutamos esta sentencia, ¿cómo sabe que termina acá abajo? Y porque porque pulsé Enter, perdón, cuando separo así, termino con punto y comas. Entonces, entiende que termina ahí la sentencia por el punto y comas que puse al final, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando haga insert con esas 3 filas, se van a generar automáticamente 3 ID, ¿sí? Para la primera categoría 1, para la segunda 2, para la tercera 3, ¿sí? La cantidad de personas del primer insert es 2. La cantidad de camas, 2. El tipo de cama, simple. El tipo de habitación le pusimos doble. El precio, 7.500 y está activo, ¿ok? Y me agregó automáticamente otra fila con cantidad de personas 1, cantidad de camas 1, tipo de cama simple,
la habitación es simple, bueno, single sería 7.500 y 1. ¿Ah? Para la otra categoría, 4 personas, 4 camas, camas tipo simple, la habitación es cuádruple, ustedes ponen los acentos, y 9.500, 1. ¿Ok? Fíjense que cada vez que agregó una fila, me generó automáticamente un ID. ¿Ok? Supongamos que yo quiero eliminar, si bien no me lo pide el práctico 7, pero ya que estamos de paso cañazo, si yo quiero eliminar una fila, ¿sí? Que físicamente quiero sacarla, quiero eliminar, supongamos que quiero eliminar esta fila, la fila 2, ¿no? ¿Qué sentencia uso para borrar una fila de una tabla? Delete. Delete. Delete, ajá. ¿Qué va después? Delete, From, from, y ahora y la tabla. la tabla, perfecto. Y ahí puede terminar tranquilamente la sentencia de delete. Si yo pongo delete from y la tabla, ¿qué estoy diciéndole ahí? ¿Qué me va a interpretar? Borro toda la tabla. Elimine toda la tabla. Toda la fila. Ah, que elimine todas las filas Sí. de la tabla, ¿sí? Si yo quiero decirle, no, Ah. todas no. ¿Cómo impongo una condición? ¿Cómo le digo, no, solamente las filas que... ¿Qué cláusula uso acá? Para poner un filtro, una condición. Where, Puede ser la llave. where y la condición, ¿sí? O sea que si yo quiero restringir las filas que se van a borrar, tengo que usar la cláusula where, ¿sí? O sea, fíjense que el delete lleva la cláusula from y la cláusula where, ¿sí? ¿Estamos? Y bueno, y en la condición hay varias cláusulas también que puedo usar, ¿no? Pero bueno, en términos generales, el delete o el delete se estructuraría de esa manera. Entonces lo que quiero hacer acá, ¿saben qué es? No sé decir. Quiero escribir, pero no me deja. Acá. Supongamos que nos dicen borrar la categoría con ID 2. ¿Sí? Quiero borrar la categoría con ID 2. Entonces, ¿cómo sería la sentencia? ¿Cómo la escribo? Delete clase. from ¿Sí? categoría, Perfecto. where y de categoría 2, ¿no? Y de categoría. Y acá espera, No, después del primero tendría where, que poner la tabla, ¿no? Igual a 2. claro, después del Ah, where igual a 2. espera una condición. Un valor ¿Sí? lógico, una condición. Exactamente, una expresión lógica, exactamente. Entonces ahí es en donde podemos usar mayor, menor, igual, o algún operador que devuelva un booleano, ¿no? Que ya van a ir aprendiendo. Bueno, entonces, que sea igual a 2. La idea de categoría igual a 2. El que me decía, falta la tabla, después del from pusimos la tabla, ¿ven? Uy. Después del from, acá, esta categoría. Delete from. Entonces, miren lo que sucede. Si yo ejecuto esta sentencia, esta fila desaparece. ¿Sí? Pero voy a bajar. Lo vamos a poner un poquito más acá. Esta fila desaparecería. ¿Sí? Yo la voy a ver si me deja ocultarla. Ocultar. ¿Ven? Desaparecería. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo inserto una categoría más? ¿Sí? Si yo inserto una categoría más, ¿tá? No es que la nueva categoría va a tener el ID 2 para reemplazar el que se borró. ¿Sí? No, sigue con la secuencia. 4, ¿se entiende? El 2 lo perdí. El ID 2 no se va a repetir nunca más en la historia. ¿Estamos? No lo va a volver a generar. Entonces, si yo agrego una nueva fila, me la agregaría de esa manera. ¿Ok? Bien. Pero bueno, yo no quiero borrarla. Si la quisiera borrar, sería esto que tenemos acá. Bueno, vamos a hacer ahora nuestra tabla habitación. ¿Sí? Tenemos nuestra tabla habitación. Habitación tiene como campos ID habitación, que también es autoincremental, ID categoría,
que dijimos es la clave foránea, número de habitación, piso en el que se encuentra y si está en refacción o no. Bien. Entonces, esta es nuestra tabla habitación. Por acá. Pumba. Acá tengo. Este campo es clave y este que lo voy a poner de otro color es nuestra clave foránea. Ahí está. Entonces, no hago los insert acá, porque usted ya vimos acá, repasamos cómo se hace un insert, ¿no? Entonces, cuando yo agregue una habitación, ¿sí? Va a pasar lo mismo. El ID de la habitación se va a generar automáticamente. Lo que yo voy a tener que cargar en el insert va a ser el ID de la categoría, el número de habitación, el piso y si está en refacción o no, ¿sí? O sea que, bueno, que no quiera, lo vamos a tener que hacer así, a ver, para hacerlo lo más gráfico posible. O sea que si yo quiero hacer un insert en la tabla habitación, los datos que voy a enviar van a ser ID categoría, número, habitación. Ayer me preguntaban si pueden poner los acentos. Prueben a ver qué onda con los acentos. Si los escriben sin acento, todo bien, chicos. Y total, esto, si no ponen los acentos en los nombres de los campos, no hay problema, porque eso es algo interno tuyo, ¿sí? Y por ahí puede haber, con algunos lenguajes, por ahí los acentos o los caracteres especiales como la ñ y eso pueden provocar algún conflicto. Entonces, nada, si lo ponen sin acento, todo bien. Y refacción. Eso pruébenlo. Refacción. Bien. Entonces, evalué. Y los datos que tendría que ingresar serían esos. Un ID de categoría. El ID de categoría que tengo que poner acá tiene que ser el ID de una categoría que exista en la tabla categoría. ¿Ok? Si yo acá pusiera como ID de categoría 9, por ejemplo, el número de habitación, no sé, es la 101. El piso de la habitación es el piso 1. Y si está en refacción, le digo 0, que no está en refacción. ¿Ok? Cuando termine de hacer ese insert con estos datos, cuando le diga al gestor ejecutar, 9, 101, 1, 0, me va a avisar, me va a dar un error, ¿sí? Va a saltar una excepción en el gestor, avisándome que estoy violando la restricción de integridad referencial, que estoy intentando cargar, ¿sí? Un ID de categoría en la tabla habitación que no existe en la tabla categoría. ¿Ok? Entonces voy a tener que corregir eso. Perdón, me equivoqué, no era 9. Acá era, no sé, esta es una habitación, la habitación 101 es una habitación simple, la 1. ¿Ok? Entonces, el gestor, por el hecho de yo haber puesto la restricción de integridad referencial, por el hecho de haber puesto la relación entre habitación y categoría, ¿sí? Él va a chequear justamente eso, que no me deje cargar una habitación en una categoría que no existe. ¿Ok? Bueno, supongamos que la habitación 2 también puede ser de categoría 1 y es la habitación 102. Puede suceder, ¿sí?, que hayan puesto a alguno de ustedes, si bien no está en el modelo, ¿sí?, si bien no está en el modelo, puede que hayan puesto ustedes que el número de habitación sea único, ¿sí?, que hayan puesto esa restricción, ¿sí?, que acá el número de habitación sea único. Entonces, si lo pusieron como único, lo que no me va a permitir a mí es que cargue dos habitaciones con el mismo número. También va a saltar una excepción diciendo que estoy violando la restricción de dato único en esa columna. ¿Ok? Bien. Fíjense, acá en este caso, mirá, voy ahora a cargar otra habitación más. La habitación es de categoría 2 y es la habitación 103. ¿Sí? También está en el primer piso, no está en refacción. 4, de categoría 2, es la habitación 104.
está en el piso 1 también, y esta sí está en refacción. ¿Qué están notando acá? ¿Qué tipo? A ver, si tuviesen que determinar la cardinalidad, ¿sí?, de la relación. ¿Se están dando cuenta que la relación es una habitación, o mejor dicho, una categoría? Para una categoría puedo tener muchas habitaciones, ¿no? Pero una habitación pertenece a una única categoría. Es una relación de uno a muchos, ¿sí? ¿Se fueron dando cuenta de eso? Sí, profe. Que acá en el modelo es lo que están diciendo, ¿sí? Una categoría, para una categoría determinada puedo tener muchas habitaciones. Pero si tomo una habitación de ese conjunto, pertenece a una única categoría. Y lo puedo corroborar acá, gráficamente. Si yo me paro en una habitación, si yo tomo la habitación 1, fíjense que pertenece solamente a la categoría 1. Mientras que si me paro acá en la categoría 1, ¿cuántas habitaciones tengo con categoría 1? ¿Cuántas Dos. habitaciones? 2. Tienen la habitación 1 y 2, que son de categoría 1. ¿Cuántas habitaciones tienen, ¿sí?, con categoría 2? Dos también. 2 también, que es Dos. la habitación 3 y 4, que tienen categoría 2. ¿Cuántas habitaciones tienen con categoría 3? Ninguna. Ninguna hasta ahora. Ninguna, exactamente, ninguna. Es decir, que la relación entre habitación y categoría es de 0 a muchas. De categoría a habitación es de 0 a muchas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo tener categorías a las que todavía no les cargué una habitación. ¿Se entiende? Bien. Ahora, cuando ustedes intentan hacer un borrado físico, como mostré recién, fíjense que supongamos que recién ahora, después de haber cargado todos estos datos, ¿sí?, recién ahora, después de haber cargado categorías y haber cargado habitaciones para esas categorías, ¿qué sucedería si yo ahora intento borrar, ahora la categoría 2? ¿Qué les parece a ustedes sucedería si yo intento borrar la categoría 2? ¿Se borraría todo en cascada, profe? ¿Puede ser? Como que Bien. se vio toda la habitación 2. Bueno, ahora, eso yo lo puedo activar desde el gestor. Yo desde el gestor puedo activar que si, por ejemplo, en este caso, en el que tengo una tabla, ¿sí?, como habitación que está relacionada a categoría, ¿sí?, o dicho al revés, como yo sé que si me paro en categoría tengo habitaciones creadas que pueden tener esa categoría, y habilito en la eliminación en cascada, si yo borro esto de acá, ¿ok? Si yo borro esto de acá y tengo habilitada la eliminación en cascada, me borraría todas las habitaciones que hayan sido creadas con esa categoría, ¿sí? Si tengo eliminación en cascada. Si no habilito la eliminación en cascada, cuando intente borrar esto, no me va a dejar porque me va a decir, che, mirá, si intentás borrar una categoría, tené cuidado porque no la podés borrar porque tenés habitaciones que están relacionadas a esa categoría, ¿sí? Te va a decir, eliminá si querés primero las habitaciones con las que está relacionada, normalmente, y después si querés, borrá la categoría, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuando intento hacer un borrado físico, y hay tablas que están relacionadas, bueno, justamente, si yo intento borrar una fila de una tabla, y esa tabla participa en una relación con otra tabla, lo más probable es que no me la deje eliminar. Y si activo la eliminación en cascada, bueno, borro los datos. Pero eso de activar la eliminación en cascada, por ahí es riesgoso, porque por ahí sin querer elimino cosas que no quería eliminar, ¿sí? O no es riesgoso, pero pierdo datos, ¿sí? Supongamos que permito la eliminación en cascada, ¿no? Y borré físicamente la categoría 2 y borré físicamente la habitación 2. Obviamente que si borro las habitaciones con categoría 2, recuerden que nuestro modelo tiene más tablas, ¿sí? Debería permitir, si borro la categoría y permito la eliminación en cascada, ¿qué borraría también? La habitación de esa categoría, ¿y qué borraría también? Las reservas de esas habitaciones, ¿sí?, que pertenecen a esas categorías. Entonces,
¿qué sucedería? Y pierdo información. ¿Qué pasa si el día de mañana vienen y me dicen, hay una inspección y me dicen, el huésped fulano de tal, ¿sí? O hay una reserva hubo una reserva en tal fecha para la habitación tal, y yo las borré, ¿sí? Entonces, ahí viene la intervención de ustedes, la decisión de ustedes, de si permiten la eliminación en cascada o no, ¿sí? Entonces, si no permito la eliminación en cascada, supongamos que ustedes dicen, no, no voy a permitir la eliminación en cascada, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo emular eso, la eliminación en cascada? ¿Cómo puedo, a ver qué quiero buscar acá, a ver, el tachado está acá, tachado. No quiero eliminación física, quiero quiero una eliminación lógica, ¿sí? Bueno, por eso es que agregamos estos campos, miren, el campo activo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera eliminar la categoría 2, podría decir, bueno, la elimino poniendo en el campo activo un 0. Entonces, para mí, conceptualmente, la categoría 2 está eliminada, ¿por qué? Porque tiene un código 0. Entonces, ¿qué voy a tener que chequear yo? Desde mi aplicación, cuando intenten agregar una habitación para una determinada categoría, que me permita agregar solamente, eso lo voy a tener que chequear desde código, por ejemplo, desde Java, voy a tener que tener cuidado de que cuando agregue una habitación, la categoría que elija sea una categoría que esté activa, que no me deje agregarla a una categoría que está con estado 0 en activo, falso. ¿Se entiende? Entonces le pregunto a la clase, si yo no voy a hacer un borrado físico, es decir, no voy a hacer un delete, sino lo que quiero hacer es cambiar el estado, supongamos de la categoría 2 a 0, ¿no? Quiero hacer un borrado lógico. ¿Qué sentencia es la que tendré que utilizar para hacer eso, en lugar de delete? Un insert solamente a ese campo. No. Un insert agrega toda una fila completa. Y fíjense que yo no estoy update, agregando un un campo. update. Estoy actualizando el estado de un campo, ¿sí? Le estoy cambiando a una fila que ya existe, ¿sí? A una fila que ya existe, le estoy cambiando el dato de una determinada columna, ¿sí? Estoy actualizando. Y es un update, exactamente. ¿Y cómo se usa el update? ¿Cuál es la sintaxis del update? Update, ¿qué más? El nombre de la tabla. El nombre es, vieron que no lleva from, lleva directamente el nombre de la tabla y ahora Y se selecciona o sea, un set con la palabra y clave set, digo qué campo voy a modificar, ¿no? El campo que voy a cambiar y el valor que le voy a poner, el valor nuevo que va a tener, ¿sí? Si son varios campos los que quiero cambiar al mismo tiempo, coma y pongo el otro campo. Al campo 2 le pongo un nuevo valor. Al campo n, ¿sí? Bien, pero ahí me setearía los datos del campo 1 y campo 2 de todas las filas. ¿Cómo puedo restringir para decir, no, 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 solamente de con, tal? con una condición, con where. Exactamente. Si tengo que poner condición, where. Exactamente. Y perdón, condición. ¿Sí? Estoy poniendo un acento ahí. Condición. Entonces, si yo quisiera cambiarle el estado a la categoría 2, ¿sí? A 0, ¿cómo sería la sentencia entonces? ¿Qué tendría que escribir? Lo voy a poner por acá. Update categoría. Exactamente. Bueno, ¿qué será? Tengan paciencia. Categoría, sí. Set Set activo. activo. El campo al que voy a cambiarle. ¿Y qué valor nuevo le voy a poner activo? 0. 0. 0. Como es un campo booleano, me acepta 0 o false, falso, ¿no? 0. Pero yo quiero de esa Condición categoría, la booleana. categoría 2. Entonces, Bueno, ID categoría. igual a 2. Igual. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, ¿vieron esos memes o esos dichos? Decime tal cosa sin decirme tal cosa, ¿no? A ver, ¿cómo dirías
que querés borrar la categoría 2 sin decir categoría 2. ¿De qué otra manera podría escribir esto mismo? Y en boca. ¿De qué otra manera podría armar la sentencia? De manera tal de, pum, hacer lo mismo con la categoría 2. ¿Se podría? ¿Qué campos identifican a la categoría 2 que no los tienen las otras categorías, por ejemplo? O sea, sé que quiero actualizar de la tabla categoría, ¿sí? El estado del campo. Acá ¿Puede lo podemos decir leer. la llave, profe? Activo, sin necesidad de usar la llave. Activo a 0. Así no se la llave. Claro. O sea, ¿cómo le digo que quiero modificar la categoría 2 sin usar el campo categoría 2? ID categoría. ¿La cantidad de personas? Bien, cantidad de personas. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, la categoría que tiene ID 2 es la única que tiene cantidad de personas 1, ¿no? Entonces, sí, María, podría decir acá, donde la cantidad de personas sea igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? La única, como estoy viendo la tabla, la única fila que tiene cantidad de personas 1 es esa. ¿Sí? En ese caso podría, en este caso, como el ejemplar que estoy viendo, ejemplar es una muestra en un momento dado del estado de una tabla, ¿no? Entonces, el ejemplar que en este momento estoy viendo, la única fila que tengo con cantidad de personas 1 es esta. Entonces, en esta situación podría hacer lo mismo, podría hacerlo de esa manera. Y cambiaría esta fila, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pusiera acá en donde, por ejemplo, digo, a ver, El precio? tipo de habitación. Por ejemplo, si digo precio igual a 7.500, ¿qué pasaría si pongo esto? Y es el mismo que categoría 1. No, O no sea que sirve. me Y categoría deshabilitaría estas 2. dos, ¿sí? ¿Estamos? Claro. Bien. ¿Y Perfecto. no podría ser el número de habitación? Habitación 3 y 4. Pero acá tenés en la tabla categoría de habitación 3 y 4. No, Ah, no. no, O sea sino que que, iría por el tipo. Doble, simple, puede ser también. está bien, por el tipo, Por el tipo de habitación. tipo Sí, habitación, Tipo de claro. no, habitación. podría ser la cantidad de También camas. podría haber usado acá cantidad de personas, podría haber usado cantidad de camas en este caso, ¿no? El tipo de habitación, ¿sí? Básicamente cualquier dato que no se repita, básicamente. Cualquiera que no se Exactamente, repita. Y ya exactamente. está. Si quiero asegurarme ir posta a uno, tendría que elegir un campo clave, ¿sí? O sea, la buena práctica es, si querés borrar una fila en particular, en específico, bueno, usa en la condición el campo clave o un campo que sea único, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, así como Profe, acá, ¿se puede tener más de una condición? ¿sí? Ah, Exactamente, en el Word puede haber más de una condición y los operadores o conectores lógicos que puedo usar, hay varios, ¿eh? ¿Estamos? Pero yo puedo usar como conectores lógicos el AND, ¿sí? Que en lugar de usar ampersand uso la palabra AND, el OR, en lugar de las barritas, ¿sí? Disyunción, o el NOT, ¿sí? ¿Estamos? Eso, los conectores lógicos que uso en otros lenguajes los puedo usar. Escritos así, explícitamente. And, or o not. ¿Sí? Después, bueno, hay otros operadores lógicos de conjunto que son in, not in, que esos se explican en los videos y sería aconsejable que los vean porque nos van a servir para las consultas más complejas que vamos a hacer en la otra etapa. ¿Sí? gracias, Exactamente. profe. De nada. Bien. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que dijo el compañero, ¿cuál sería la funcionalidad de poner más de una condición? ¿Restringir? ¿Por qué pongo una condición en el where? Por ejemplo, y bueno, si la sentencia es un update, ¿sí? Si la sentencia es un update, fíjense que las sentencias que llevan la cláusula where pueden ser el delete, el update, ¿sí? Hay otro, después está el select, ¿sí? Para mostrar datos, que por ahora no lo muestro porque en el práctico 7 no nos pide todavía, ¿sí? Y les doy tiempo a ustedes para que vayan viendo los videos y leyendo el material teórico. Entonces,
¿Por qué en un delete usaría una condición? Y bueno, para decir qué filas son las que quiero que borre. ¿Por qué en un update usaría una condición? Y para restringir qué filas son las que quiero que actualice. ¿Estamos? Es decir, sobre qué conjunto de filas quiero que actúe la sentencia. ¿Se entiende, María? Sí, sí, como el compañero dijo que se podía poner más de una condición, Bueno, supongamos que digo, vos le ¿cuál querés sería la cambiar el funcionalidad? precio. Supongamos que querés cambiarle el precio, ¿sí?, a las habitaciones simples y dobles al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo harías para decir, no, las habitaciones simples o dobles ahora valen 10.000 pesos? ¿Cuál sería la sentencia para cambiarle el precio a las habitaciones simples y dobles? Update, categoría, set, tipo de habitación. No. ¿A quién le querés cambiar el dato? Precio igual a ¿Qué es lo que 10.000. querés cambiar? Precio. El precio. Precio. El precio, vos querés que sea igual ahora a ¿cuánto? ¿Cuánto querés que sea el precio? Dijimos. 10.000. Bueno, usted dijo 10.000. 10.000. ¿Sí? Bien. Pero si yo corto ahí, todas van a valer 10.000. No, yo quiero que solamente las habitaciones dobles o simples. Entonces, viene Where, la cláusula. Entonces, acá, ¿cómo sería la condición? tipo de habitación, igual, Dot, tipo habitación, sea igual a doble. doble. O Claro, necesito la otra tipo condición. habitación. Lo sigo abajo para que no me entre. Tipo En vez de O tendría habitación. que ser I. No, a ver, ahí no puede ser un AND, tiene que ser un O. ¿Por qué? Porque si pones un AND, es como que le decir que el tipo de habitación sea doble y al mismo tiempo sea simple. No puede ser. O es una cosa o la otra. ¿Sí? Ok. ¿Ah? Entonces, la condición en este caso es un OR. Entonces vos le estás diciendo, con toda esta sentencia, le estás diciendo, mira, cambiame el precio a 10.000 donde, de todas las filas, en donde el tipo de habitación sea doble, o el tipo de habitación, o el tipo de habitación sea igual. Fíjense que después del OR vuelve a haber una expresión lógica, ¿sí? ¿Estamos? Es un, bueno, ustedes Y ya que en un saben. caso o en el otro salga 10.000. Exactamente, ¿sí? O podría decirle que le cambie, en este caso, por los datos que yo tengo, en donde el tipo de habitación no sea cuádruple. ¿Sí? Entonces le cambia la doble y la simple. ¿Sí? Bueno, si tuviese una triple, me cambiaría la triple. Pero bueno, para en este caso, si yo le dijera, por los datos que tengo, también le podría haber dicho, bueno, las que no son cuádruple, cambiale. Cambia la doble y la simple. Bueno, pero Puedo acá, usar el mismo. ¿Cómo se pondría eso? ¿Cómo se pondría las que no son? Con le el decís not. not, claro, negás la igualdad. Donde no, tipo de habitación, donde tipo de habitación no sea igual a cuádruple. Son cosas, a ver, está bueno que pregunten, pero ya ahí como, vieron como que estamos buscándole la quinta pata al gato, ¿sí? Y son cosas que las van a entender cuando ustedes la practiquen. Porque por más que lo charlemos ahora, nos vamos a ir por las nubes y no, ¿está? Entonces, ¿qué necesito que entiendan acá? Que si quiero agregar datos, tengo la sentence insert, ¿sí? Y a esto lo vamos a practicar en el práctico 7, porque me pide que use insert, ¿sí? Que use la sentencia SQL en SQL para agregar datos en todas las tablas. Y repaso con eso, pruebo, ¿sí? Me saco todas las dudas. Pruebo, por más que yo me dé cuenta, sepa que si intento meter el ID, me va a dar error, bueno, pero lo hago para ver qué error me da. Por más que yo sepa que si intento agregar una habitación, cargar una habitación a una categoría que no existe, sé que no me lo va a permitir, no importa, lo hago para ver qué error me da, qué código de error usa, cómo lo menciona. ¿Sí? Prueben las formas correctas y las incorrectas. ¿Sí? Prueben cuando tienen que cargar datos tipo cadenas, descargarlos con comillas simples y con comillas dobles, a ver qué onda, si se los toma, si no se los toma. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagan todas esas pruebas. En los precios, que acá pusimos valores enteros, pero el precio es doble. ¿Me tomará poner que la habitación sale 7.500,52 centavos? ¿Sí? ¿Qué me toma? ¿El punto? ¿Me toma la coma como decimal? Prueben eso, Mari. ¿Estamos? Y solitos, cuando lleguemos al práctico, que nos va a hacer trabajar puntualmente con el select, con las consultas,
ahí van a aparecer un montón de operadores y los va a forzar a armar condiciones más complejas. ¿Sí? Por ahora vamos despacito. Vamos despacito. María, y les digo a todos, ¿sí? Está buenísimo que pregunten. ¿Está? Bueno, tratamos en lo posible de dar una respuesta, pero no nos pongamos tan ansiosos, ¿sí? Vayamos por partes. Cumplamos con el trabajo práctico 7, entendamos esta primera parte y después seguimos avanzando. ¿Sí? Y aprovechen, ¿sí? Que, insert, qué aburrido, pero eso es insertar. Bueno, vuelvo a repetir, prueben cometer errores a propósito, a ver qué pasa. Prueben si se cumplen las restricciones de datos únicos, prueben, incluso acá puede ser que cuando van a cargar datos se puedan dar cuenta, decir, che, pero el tipo de cama acá en la categoría, perdón, el tipo de habitación no se tendría que repetir. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si yo digo que una habitación doble tiene 2 camas, o sea, tiene que haber un solo tipo de habitación doble. El nombre de la categoría es doble, simple, cuádruple. Entonces el tipo de habitación también tendría que ser único. Entonces por ahí pueden decidir ustedes decir, bueno, que este campo sea único. ¿Sí? ¿Estamos? No, María. Bueno, los que salen porque no salen está bien, pero bueno, hacerlos a propósito No, es más lindo todavía. Cometerlos a propósito es como que te da cierto dominio de lo que estás haciendo. ¿Sí? o sea que cuando logres resolver todos los errores se va a salir una grosa total. Pero claro, a ver, aparte vieron que no es lo mismo cuando uno está haciendo las cosas y salen los errores porque no saben usar la herramienta y ahí les agarra la desesperación y toquetean por todos lados, ¿sí? Y otra cosa importante, miren, algo que les va a pasar. Siempre traten de probar la sentencia, es decir, de escribir la parte, ¿sí? En un bloc de notas, en un papel. Decir, a ver, yo quiero insertar. Para mí la sentencia sería, insert into, sería así. Y la pruebo, ¿sí? No hacerlo directamente a veces en el gestor. ¿Por qué? Porque termina toqueteando, 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 toqueteando hasta que anda. Y después ni te acordás por qué te anduvo, porque a lo mejor fue un paréntesis de más, o un punticomas, o porque tenías que poner algo entre comillas simples y no en doble, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿viste? Con eso. Traten de primero, como para ir memorizando, escribirse aparte la sentencia y después probarla en el gestor. ¿Sí? Estamos así. Si hay un error, están conscientes de dónde puede estar el error y cómo lo corrigieron. Nada más que eso. Bueno, chicos. Bueno, ya para ir cerrando la clase de hoy, ya son, 7:30, se nos pasó media hora. Vamos a ir a chequear lo siguiente. En el aula del laboratorio de programación, ustedes tienen, en base de datos, habíamos quedado 5 trabajos prácticos, ¿ok? Bueno, en los trabajos prácticos 8, 9 y 10, les modifiqué lo siguiente. Acá arriba, el enunciado, les puse qué tienen que entregar para que no estemos tan perdidos. Van a adjuntar el script de la base de datos. El script de la base de datos es ese archivo que ustedes exportan. Una vez que crearon la base de datos e hicieron los inserts, ¿sí? Y exportan la base de datos, bueno, ese archivo SQL que se genera es uno de los que van a adjuntar. Además, hacen una captura del modelo de la base de datos. O sea, van a la vista de diseñador, capturan, lo pegan en Paint, bueno, tienen 2 archivos ya. Y además, van a hacer las capturas de pantalla de cada ejecución de las sentencias SQL solicitadas. Por ejemplo, en el trabajo práctico 8, tienen que hacer la ejecución de varios select. ¿Sí? En el trabajo práctico 8 practicamos con la sentencia select. ¿Ok? Y acá van a surgir consultas sobre trabajos, sobre campos de carácter. ¿Sí? Para que trabajen con la cláusula like, ¿sí? Puntualmente, con la cláusula like. Si bien el SQL tiene un extendido, tiene una serie de funciones que también me permiten hacer algo parecido, como por ejemplo, así como ustedes tienen, por ejemplo, en Excel, la función left para poder extraer de una cadena de caracteres X cantidad de caracteres de la izquierda, o la función right para poder extraer
de una cadena de caracteres tantos caracteres de la derecha, igual que mid. Bueno, acá también tienen funciones, ¿sí? Que podría usarlas para poder obtener el resultado de la primera consulta, por ejemplo. Pero esto apunta a que apliquen las cláusulas y las sentencias que vimos, que tenemos en la guía, ¿sí? Y que tenemos en los videos de la materia, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo tengo que trabajar con campos que tienen caracteres, ¿sí? Y tengo que comparar esos campos con una cadena de caracteres, la idea es que usen like, ¿ok? Bien, eso es más que nada lo que quería aclarar. Eso por un lado. Por el otro, ¿sí? Por el otro, también había habido inconvenientes, por ejemplo, cuando hacían los inserts, ¿sí? La consulta de uno de los grupos, fue ¿qué pasa si hago un insert en una tabla con datos equivocados, con datos incorrectos, ¿sí? En uno de los grupos sucedió que en una tabla, en un campo puntualmente de una tabla en donde esperaba números, ponían caracteres, ¿sí? Entonces, sucedió que se los ejecutaba sin inconvenientes, pero con una advertencia, ¿sí? Pero con una advertencia. Bueno, no tengo acá, quería abrir la tablita que había hecho, no se la guardé. Bueno, la cuestión es la siguiente. Si yo intento guardar, ¿sí? Por ejemplo, en un campo numérico, el dato como una cadena, se los va a tomar, no hay problema. Pero si en esa cadena, que espero un número, pongo letras, por ejemplo, en el número de la habitación, creo que era el grupo de Guille, creo que era, si el Sí, número de la profe. habitación, por ejemplo, pongo números y caracteres alfanuméricos, ¿sí? Les mando una advertencia de que va a truncar los datos. ¿Qué quiere decir? Que va a guardar solamente el entero, ¿sí? Que no va a guardar este carácter en el campo que es numérico, ¿ok? En otros casos, si yo intento guardar una cadena y no la pongo entre comillas, directamente da error, no la ejecuta, ¿sí? Entonces, nada, siempre atentos cuando intentan hacer una operación y surge una excepción, un error, lean con detenimiento lo que dice el error, ¿ok? Es muy, pero muy importante. Entonces, nada, muchos de los equipos ya están trabajando con el trabajo práctico número 8, ya empezaron con el trabajo práctico 8, fíjense acá el avance con respecto a las entregas, ¿sí? Hay 32 personas que han entregado el trabajo práctico 7, hay 4 personas que han entregado el trabajo número 8, ¿ok? Y sigue creciendo. Así que, bueno, tienen trabajo para todo el fin de semana, descansen obviamente, pero bueno, vayan avanzando, vayan poniéndose al día con el material, vean los videos, lean la guía primero, ¿sí? Lean la guía. La guía les va a resultar chino básico si no la leen a conciencia, y la primera vez que la leo obviamente es chino básico. La leo, pruebo lo que me muestra, y luego veo el video que acompaña ese tema que estoy viendo. Si estoy analizando el uso de la sentencia insert, tengo un video que muestra y explica cómo usar un insert. Si estoy viendo la sentencia select, bueno, tengo un video que muestra, dos puntualmente, que muestra el uso de la sentencia select, ¿sí? Y explota la cláusula where con otra serie de cláusulas para poner dentro del where, ¿sí? Para comparar filas con un dato o filas con un conjunto, ¿sí? De datos. Así que bueno, nada, pónganse al día principalmente con el material de lectura y con los videos, ¿sí? Créense una base de datos, si el video sugiere crear una pequeña base de datos y en esa base de datos una tabla, háganlo tranquilos, ¿sí? Y después, en clase, porque estamos relativamente a tiempo, avanzan con los trabajos prácticos, ¿sí? Propongo eso. Sobre todo en los grupos en los que hay integrantes que están desfasados con respecto a sus compañeros. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. No, profe.